larga la clase, pero la vamos a tratar de hacerla más corta. Tenemos en estos momentos en la pantalla varios temas: insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatías isquémicas, cardiopatía hipertensiva y cardiopatía valvular. Y sabemos de que un corazón, cualquier corazón con cualquier patología, puede hacerse insuficiente si es que no se trata a tiempo, tiene un problema, tiene una infección o tiene algún problema a nivel valvular que no pueda llegar a diferentes lugares y compartir también el oxígeno. Si es que no tiene esa capacidad de bombear sangre en una velocidad adecuada, por cualquier alteración a nivel del corazón, por diversas cardiopatías, puede hacerse insuficiente. El corazón va a claudicar y el paciente puede morir. De tal manera que cuando el corazón trata de bombear, no llega al lugar adecuado destinado para cumplir su función. Y vamos a tener en estos casos varias causas que pueden originar una insuficiencia cardíaca, ya sea desde que nace un bebé, una cardiopatía congénita, isquémica, cardiopatía reumática, por cualquier otra alteración como artritis, lupus, esclerodermias, cardiopatías hipertensivas, enfermedades inflamatorias del corazón, enfermedades nutricionales, miocardiopatía, de tal manera que ese corazón que es insuficiente van a tener una serie de cambios. Pero esos cambios tienen que ver ¿con qué? Con algunos receptores en el corazón. Esta es una fibra miocárdica normal y esta es una fibra miocárdica insuficiente. Pueden ver incluso el grosor de cada una. La fibra miocárdica normal, lo ven ustedes, que no está tan hipertrofiada como la otra, porque esta otra ya es un corazón, una fibra miocárdica enferma. Y si observan acá, también a nivel de estos receptores tienen una cantidad normal, mientras que en esta otra fibra miocárdica alterada, los receptores van a estar disminuidos. Igualmente, a nivel de la recepción del calcio por el retículo endoplásmico, que va a ser normal, acá está disminuida su capacidad. Y vamos a tener en ese caso que va a alterarse toda esta capacidad del corazón para transportar calcio. En este corazón insuficiente puede claudicar, como por ejemplo en las cardiopatías congénitas bebés que recién nacidos que tenemos ahí en el Instituto Nacional Materno Perinatal, pueden haber también comunicaciones interventriculares, que es la mayor cantidad, 42%. Le sigue una comunicación interauricular, estenosis pulmonar, y vamos a tener en 1% la atresia tricuspidia, que es la menor cantidad, junto con tronco arterial, conexión venosa pulmonar anómala. Y vamos a tener una serie de alteraciones que producen comunicaciones interventriculares, que van a presentar una derivación de izquierda a derecha. Y entre ellas tenemos la comunicación interauricular, conducto arterioso permeable, tronco arterioso persistente, drenaje venoso anómalo. Y esto vamos a verlo nosotros también en los neonatos. Los recién nacidos pueden tener esta patología.
Y cuando se le observa a estos pacientes, siempre llega el especialista, el cardiólogo, para realizarle un electrocardiograma, van a realizar un ecocardiograma, donde van a diagnosticar qué cosa tiene el paciente. Entre otras patologías que vamos a ver, también tenemos la tetralogía de Fallot, que es una de las malformaciones que tienen que tratarlo rápidamente al paciente si no puede fallecer. Y más aún en los recién nacidos, que podemos nosotros también salvar vidas. ¿Y qué va a presentarse? Va a presentarse una transposición de grandes vasos, una estenosis pulmonar, coartación de aorta, estenosis de la aorta y arterias coronarias originadas en la arteria pulmonar. Y en esta tetralogía de Fallot, nosotros vemos a estos niños que van a estar con una serie de alteraciones, no pueden respirar, van a tener una retracción intercostal, el corazón también late fuerte y va a tener soplo. Y en estos casos tenemos que hacer que este paciente continúe su vida. Por eso al interconsultar a este cardiólogo nos va a dar con más detalle lo que presenta este paciente. Aquí podemos observar en este caso este corazón, como si ven las paredes ventriculares, va a haber una hipertrofia de este ventrículo con una estenosis de la pulmonar, con un cabalgamiento de la aorta y una comunicación interventricular, de tal manera que va a tener una serie de alteraciones ese paciente para que le den tratamiento. Entre otras alteraciones que vamos a tener son la coartación de la aorta, otra malformación, y tiene una frecuencia de 5 a 10, frecuente más en varoncitos, de 2 a 3 a 1, donde se va a ver un estrechamiento de la luz de esa aorta. Por eso una aorta que va a estar disminuida o va a presentar un estrechamiento o una estenosis, se va a llamar una coartación de la aorta. Y van a haber dos tipos de coartación de la aorta. Antes o postductal, una postductal o una preductal o antes del conducto arterioso. Entonces, este paciente también va a tener un conducto arterioso, y si es que está después del conducto arterioso, la coartación de la aorta, entonces se llama de tipo adulto, y si está antes se llama infantil. Y en estos casos vamos a observar a ese paciente que presenta hipertensión preestenótica, cianosis de brazos y cabeza, una hipotensión de la arteria abdominal y las colaterales patentes. Incluso se van a observar esas arterias intercostales tortuosas que se van como a dibujar a nivel de la parrilla costal, en ese reborde inferior, como unas muescas, porque esas arterias están tortuosas y están ahí presionando esa zona. Y vamos a tener, entre otras patologías, un síndrome de Noonan, que puede también tener una cardiopatía congénita localizada en el cromosoma 12q22, con estenosis valvular de la aorta y de la pulmonar. Y tiene una serie de características que va a presentar un pterygium coli, acá tiene el cuello alado, va a haber un filtrum largo, implantación baja de las orejas, paladar ojival. Y lo más característico es la alteración a nivel del corazón. ¿Y qué vamos a encontrar? Allí vamos a encontrar varias patologías como hipertrofia ventricular izquierda, estenosis valvular aórtica, ductus arterioso y estenosis de la válvula pulmonar. También el síndrome de Marfan va a presentar
como ya habíamos visto, también una dilatación de la raíz aórtica y prolapso de la válvula mitral. Y sabemos que como es autosómico dominante, tenemos que estudiar también a la familia. Acá ya habíamos visto aranodactilia, brazos bien largos, alteración a nivel del corazón y también de los ojos con prolapso del cristalino. El síndrome de Noonan de Down también es otros pacientes que pueden presentar cardiopatías, por eso siempre se le tiene que evaluar a estos niñitos. Y el más frecuente es la comunicación interventricular que se le puede encontrar. Y vemos que se encuentra, ya saben ustedes, que en el síndrome de Down se encuentra a nivel de todo el mundo, de todas las razas, no respeta a sexo y vamos a encontrarle en toda condición social. Bien, vamos a hacer un receso de 1 minuto. ¿Se observa la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora, se observa. Bien. Entonces, a ver qué me dice César Cornejo.
Tipos de cardiopatía que hemos visto. Uno, dígame. César Cornejo. ¿Está? Hans, dígame un tipo de cardiopatía. ¿Quién puede originarlo? Las causas de las cardiopatías, doctora. Sí, Vimos la cardiopatía congénita. ya, a ver, otro. ¿Quién más me puede decir? Grace Asmat. Grace, Cardiopatía isquémica, doctora. ya. Angie Solís. ¿Quién más puede originar una cardiopatía? Hay Ah, ya, bastante. doctora. También cardiopatías valvulares. Ya, también. Wagner Soto. ¿Quién más? Vamos a repasar. Entonces tenemos por qué, cuáles son las causas. Las congénitas, la más frecuente cuando recién nace. Las isquémicas, ya saben ustedes, por falta de irrigación. Otras cardiopatías, lupus, hipertensión también, miocardiopatías nutricionales, endocrinas, metabólicas. Vamos a continuar acerca de cardiopatía isquémica. Entonces, en este caso de las cardiopatías isquémicas, ¿por qué se producen? Más que nada porque hay falta de aporte sanguíneo, porque hay un desequilibrio entre la irrigación del miocardio y la demanda cardíaca de sangre oxigenada. O sea, no le llega el oxígeno a los lugares que necesita el organismo. Por eso hay una serie de síndromes clínicos, como infarto miocardio, angina de pecho, cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca y también muerte súbita cardíaca. Todo eso puede llevar a la muerte. Pacientes jovencitos, pacientes mayores. Se han visto también que pacientes jóvenes de 18 años llenos de vida pueden también tener infarto. Y sin embargo, a veces no piensan que ha podido ser eso. Y dentro de la epidemiología tenemos más frecuente en países desarrollados y ahora en cualquier momento pueden morir los pacientes y se pueden ver dónde. En la morgue. Pacientes muerte súbita se desploman y fallecen. ¿Qué ha pasado? Un infarto. Hay una oclusión vascular crónica en la cardiopatía isquémica y cambio agudo de la placa. Esa es la patogenia. ¿Y qué es lo que ha pasado en este caso en la oclusión vascular crónica? Generalmente un 90% presentan ateroesclerosis y pueden comprometer esas arterias tan importantes del corazón, arterias coronarias epicárdicas, que se van a comprometer, o una o más. ¿Y qué es lo que sucede? Puede ocasionar síntomas con el ejercicio, se cansan, tienen dolor de pecho, hay vasodilatación coronaria insuficiente y esa lesión se encuentra en un 75% del área transversal vascular, o sea que compromete ese vaso en un 75%, por eso la vuelve rígida. Hay una obstrucción en esa oclusión vascular crónica
obstrucción del 90% también del área transversal de la luz. Y el flujo sanguíneo es inadecuado, pero no solamente en la actividad y en el reposo. Y para compensar se forman unos vasos sanguíneos adyacentes o colaterales. Y enmascaran el cuadro porque protegen de la isquemia y el infarto. El paciente está enfermo, pero con esos vasos colaterales va a suplir la falta de irrigación. Entre otras, dentro de la patogenia también tenemos el cambio agudo en la placa. Pero este cambio es sumamente importante. ¿Por qué? Porque depende del número, la distribución y la estructura y el grado de obstrucción de las placas. Cuanto más severo es la alteración, entonces puede llegar a un infarto. En ese cambio agudo, en la placa, vamos a tener que, al final, esa placa, que es arteriosclerótica, puede ser estable, produciendo la lesión que sea inestable, que se convierta en inestable. ¿Por qué? Porque ese ateroma ya se hace trombótica, aterotrombótica, por eso se transforma, lo cual puede originar una muerte. ¿Por qué? Porque un pedazo de esta ateroma puede romperse, erosionarse, puede fisurarse, puede producir hemorragia y viajar, originando un trombo y obstruyendo una zona, generalmente las coronarias. En la angina de pecho, ¿cómo se reconoce? Que hay unos ataques paroxísticos repetidos, dolor o molestia subesternal, molestia precordial, por la misma isquemia, que dura entre 15 segundos a 15 minutos. Entonces, desde allí ya se tiene que poner alerta, pero no hacen caso. Muchos pacientes continúan su vida y posteriormente les puede dar un infarto. Mientras que el infarto de miocardio va a llegar, esa isquemia va a originar